Soy Cassandra King, tengo 32 años, y nunca pensé que una fiesta familiar lo cambiaría todo. Era nuestra reunión anual del Festival de Otoño en un rancho en Boise, Idaho, un gran acontecimiento para mi familia, donde todos se presentaban para comer, reír y fingir que somos perfectos. Yo había desembolsado $25,000 para que sucediera, cubriendo todo, desde el catering hasta las decoraciones. ¿Por qué? Porque mi hermana siempre consigue lo que quiere y yo soy la que lo hace posible. Estábamos sentados alrededor de las mesas, el aire vibraba con la conversación. Mi hermana se levantó, copa en mano, lista para su discurso habitual sobre lo perfecta que es su vida. Ella es la hija predilecta, la que no puede hacer nada mal. Luego se giró hacia mí y sonrió, y supe que algo se avecinaba. Algunas personas, dijo, con la voz cargada de falsa lástima, simplemente se esfuerzan demasiado por ser importantes. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi padre, mi madre, mi tío, mi abuela, todos mirando como si yo fuera el remate de un chiste. No dije ni una palabra. Mi corazón se aceleraba, pero mi rostro permaneció tranquilo. Me levanté y saqué mi teléfono. Todos pensaron que solo me estaba apartando, pero abrí una aplicación, toqué una vez y me volví a sentar. 5 minutos después, el teléfono de mi hermana vibró. Miró hacia abajo. Su rostro palideció. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi padre se inclinó hacia mí y susurró, ¿qué acabas de hacer, Cassandra? Sonreí y respondí, se acabó. La expresión en sus rostros, impagable. Y no tenían ni idea de lo que vendría después. Si alguna vez has sentido que tu familia te da por sentado, pulsa ese botón de suscripción y comparte esta historia. No te creerás cómo termina esto. Probablemente te estés preguntando por qué yo era la que pagaba la cuenta de esa fiesta del Festival de Otoño. $25,000, no es poca cosa. No se trataba solo de la fiesta. Durante 2 años, había estado cubriendo todo el estilo de vida de mi hermana, su estudio alquilado para sesiones de fotos de Instagram, sus bolsos de diseñador, los pagos de su coche. Lo que se te ocurra, yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque mis padres dejaron claro que eso es lo que hace la familia. O más bien, lo que se suponía que yo debía hacer. Soy contadora pública, una experta en números que vive en un apartamento de una habitación en Boise, Idaho. Presupuesto cada céntimo, me salto las vacaciones y conduzco un Honda de 10 años para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi hermana vive como si fuera una celebridad. Es una influencer, siempre publicando sobre su vida perfecta, sus atuendos perfectos, su todo perfecto. ¿Y yo? Yo era la invisible, la que hacía todo posible. Cada mes, recibía llamadas de mi padre o mi madre, sus voces cargadas de chantajes emocionales. Tu hermana está construyendo su marca, decían. Necesita tu ayuda. No la defraudes. Yo me mordía la lengua, transfería el dinero y veía cómo mis ahorros se reducían. Empezó con poco, unos cientos de dólares aquí y allá para la creación de su contenido. Luego, la situación creció como una bola de nieve. El año pasado, ya estaba cubriendo su alquiler, las facturas de su tarjeta de crédito, incluso su membresía del gimnasio. En total, había gastado más de $50,000 en su vida. Mis padres nunca me preguntaron si estaba bien, si necesitaba un descanso. Simplemente seguían presionando, diciendo que ella estaba a punto de triunfar con su carrera, que yo era la estable que podía manejarlo. Estable. Así lo llamaban. Yo lo llamaba ser dada por sentada. En la fiesta, no se trataba solo del dinero. Era la forma en que todos actuaban como si mi hermana fuera la estrella mientras yo era solo el banco. Mi tío, un marine retirado que siempre decía lo que pensaba, contaba una vieja historia de guerra a un grupo de primos. Mi abuela, que lo observaba todo pero decía poco, estaba sentada en silencio, sus ojos moviéndose entre nosotras. Mi tía, la hermana de mi padre, que sabía más de lo que aparentaba, sorbía su bebida y se mantenía fuera del foco de atención. Mientras tanto, mi hermana era el centro de atención, con su marido asintiendo como su mayor admirador. Se levantó, teléfono en mano, tomándose selfies para sus seguidores. Acabo de llegar a 20,000 me gusta, en mi última publicación, presumió, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Así es como se ve el trabajo duro.
Trabajo duro. Quise reír. Su trabajo duro era posar frente a una cámara mientras yo pagaba las luces. Su marido, un vendedor de coches que apenas cumplía sus cuotas, intervino. Le está yendo increíble ahí fuera. Increíble, claro, a mi costa. Me senté allí, mi plato intacto, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi propia familia. Nadie preguntó por mi trabajo, mi vida, mis planes. Siempre se trataba de ella. Siempre. La peor parte es que mis padres estaban compinchados. Me llamaban después de cada reunión familiar, recordándome lo importante que era mantener intacta la imagen de mi hermana. Tiene potencial, decía mi padre, su tono firme, como si yo fuera la que fallaba si no daba un paso al frente. Mi madre era más suave, pero igual de implacable. Eres tan buena con el dinero, Cassandra, arrullaba. ¿Puedes permitírtelo? ¿Permitírmelo? Apenas me mantenía a flote, saltándome mis propias facturas para cubrir las suyas, pero a ellos no les importaba. Para ellos, yo era la fiable, la que no necesitaba atención, la que siempre diría que sí. Intenté hablar con mi hermana sobre esto una vez, quizás hace un año. La llamé, le pregunté si podía empezar a pagar sus propias cosas, quizás conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar. Se rió. Literalmente se rió. Cassandra, estoy construyendo algo grande, dijo. Tú no lo entenderías. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Lo que mejor sé hacer. Aparentemente, eso era ser su cajero automático personal. Su marido la respaldó, diciendo que debería estar orgullosa de apoyar su marca. Colgué, sintiéndome más pequeña que nunca. Mirando hacia atrás, no sé por qué seguía adelante con ello. Quizás pensé que eso era lo que significaba la familia, sacrificarse unos por otros. Quizás tenía miedo de decepcionar a mis padres. O quizás simplemente no quería ser la mala de la película. Pero sentada en esa fiesta, viéndola alardear de su falsa vida perfecta, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Había pasado años siendo la que mantenía todo unido mientras ella recibía los aplausos. ¿Y para qué? Para ser ridiculizada delante de todos los que me importaban. El aire en la fiesta del Festival de Otoño pareció desaparecer de la habitación en el momento en que cancelé ese pago de $10.000. El rostro de mi hermana, generalmente tan engreído, estaba congelado por la conmoción, con el teléfono todavía en la mano después de recibir esa notificación del organizador de eventos del rancho. Todos los demás, primos, tías, tíos, incluso los niños, dejaron de hablar, sus ojos moviéndose entre nosotras. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no iba a retroceder. No esta vez. Me erguí, mi voz firme. He terminado de pagar esta fiesta, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Si queréis que continúe, arregláoslo vosotros mismos. La mandíbula de mi hermana cayó, y por una vez, no tenía una respuesta ingeniosa lista. Su marido, siempre rápido para actuar como su animador, saltó primero. Cassandra, no puedes simplemente hacer eso, espetó, su voz aguda por el pánico. Este es un evento familiar. Nos estás haciendo quedar mal a todos. ¿Quedar mal? Casi me reí. Habían estado felices de dejarme pagar la cuenta, pero ahora yo era el problema. Mi padre se inclinó hacia adelante, su rostro tenso por la desaprobación. Cassandra, este no es el momento ni el lugar, dijo, su tono bajo pero firme, como si estuviera regañando a una niña. Estás arruinando el día para todos. Mi madre intervino, su voz más suave pero no menos cortante. Te criamos para ser mejor que esto. Piensa en tu hermana. Piensa en ella. Eso es todo lo que había estado haciendo durante años. ¿Y a dónde me había llevado? A ninguna parte. Solo a una cuenta bancaria más pequeña y a una familia que ni siquiera me veía. Mi hermana finalmente encontró su voz, sus palabras goteando desesperación. Cassandra, no puedes simplemente cancelar todo así, dijo, acercándose, con los ojos muy abiertos. ¿Sabes cuánto significa esta fiesta para mí, para todos nosotros? Me estás avergonzando delante de todos. ¿Avergonzándola a ella? Después de todo lo que había hecho, tenía el descaro de hacer que esto se tratara de su imagen.
Negué con la cabeza, mis manos apretadas a los costados. Jill, quizás deberías haber pensado en eso antes de decidir que yo no importo, dije, mi voz tranquila pero fría. Su rostro se sonrojó y pude ver que no estaba acostumbrada a que yo me defendiera. Su marido intervino de nuevo, señalándome con el dedo. «Estás siendo egoísta, Cassandra», dijo. «Sabes lo duro que trabaja Jill en su marca. No puedes sabotearla así». «¿Sabotear?» Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo había sido la que mantenía a flote su supuesta marca, y ahora yo era la villana. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, la voz del tío Edward cortó la tensión como un cuchillo. «Basta», dijo, levantándose, su postura de marine retirado imponiéndose en la sala. «Cassandra tiene razón. Ha estado cargando con esta familia durante demasiado tiempo, y todo lo que hacéis es tomar. Quizás sea hora de que todos aprendáis a valeros por vosotros mismos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Unos pocos primos se movieron incómodos, evitando el contacto visual. Mi hermana lo fulminó con la mirada, pero no se atrevió a discutir con el tío Edward. Él no era del tipo que se echa para atrás. La abuela, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. «Ya era hora de que alguien lo dijera», dijo. Su voz era tranquila, pero aguda, como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche, me sentí vista. No como el banco, no como la fiable, sino como yo. La tía Cynthia, sentada cerca, no dijo ni una palabra, pero la sorprendí mirándome, su expresión ilegible. Me pregunté qué estaría pensando, pero no tuve tiempo de averiguarlo. Mi padre intentó recuperar el control. «Este es un asunto familiar», dijo, alzando la voz. «No sacamos nuestros trapos sucios al sol delante de todos. Cassandra, siéntate y hablemos de esto». Hablar de ello. Lo había intentado antes y siempre terminaba de la misma manera, conmigo cediendo. «Ya no más». Lo miré a él, luego a mi madre, que asentía como si estuviera de acuerdo con él. «No hay nada de qué hablar», dije. «He terminado de ser vuestra solución para todo». La voz de mi hermana se quebró mientras lo intentaba por última vez. «Cassandra, por favor», dijo, casi suplicando ahora. «Solo paga el saldo y lo arreglaremos más tarde. No me arruines esto». Arruinárselo a ella. Esa fue la gota que colmó el vaso. Agarré mi bolso, mis manos temblando con una mezcla de ira y alivio. «Lo tienes todo bajo control, Jill», dije. «No me necesitas». Me di la vuelta y salí, pasando por las mesas, por los rostros atónitos, por la vida que había estado sosteniendo durante años. Mientras me dirigía a mi coche, oí a mi hermana llamándome, su voz desvaneciéndose en el fondo. No miré hacia atrás. La fiesta era su problema ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me estaba defendiendo. Pero lo que no sabía era que esto era solo el principio. Algo más grande se avecinaba. Algo que pondría patas arriba todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 semanas después de que salí de esa fiesta del Festival de Otoño, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Cynthia. «Ven», decía. «Necesitamos hablar». No había sabido de ella desde la fiesta, donde se había sentado en silencio observando cómo se desarrollaba todo. Supuse que quería hacer de pacificadora, tal vez convencerme de que suavizara las cosas con mi hermana o mis padres. Casi lo ignoré, pero algo en su tono, breve, urgente, me hizo coger las llaves y conducir hasta su casa en Boise. La tía Cynthia abrió la puerta, su rostro serio, sin nada de su calidez habitual. No perdió el tiempo con charlas triviales. «Cassandra, siéntate», dijo, señalando el sofá. «Hay algo que necesitas saber sobre tus padres». Se me encogió el estómago. Me había estado preparando para más drama, pero la forma en que lo dijo me indicó que esto era más grande que otro chantaje emocional sobre la fiesta. Respiró hondo y empezó a hablar. «Tu padre y tu madre vendieron el antiguo condominio familiar en el centro hace un año», dijo. «Obtuvieron $100,000 por él». «¿En efectivo?». Parpadeé, intentando procesarlo. $100,000.
Mis padres nunca mencionaron haber vendido nada. Siempre actuaban como si el dinero escaseara, como si no pudieran ayudar a mi hermana porque estaban muy ajustados. Los ojos de la tía Cynthia se entrecerraron. No te lo dijeron ni a ti ni a tu hermana. No querían que nadie lo supiera. Sentí que se me oprimía el pecho, pero me quedé callada, dejándola continuar. Tomaron ese dinero y lo invirtieron en unas acciones inmobiliarias, dijo. Pensaron que lo duplicarían, quizás lo triplicarían, pero se hundió. Casi todo se perdió. Hizo una pausa, observándome como si esperara que explotara. No lo hice. Todavía no. Lo mantuvieron en secreto, continuó, porque no querían parecer unos fracasados. Y todo este tiempo, te dejaron seguir pagando por la vida de tu hermana, sabiendo que tenían ese dinero antes de que todo saliera mal. Las palabras me golpearon como un puñetazo. $100.000. Tenían $100.000 y aún así me dejaron vaciar mis ahorros para cubrir el alquiler de mi hermana. Su ropa de diseñador, su coche. Pero se puso peor. La tía Cynthia se inclinó hacia adelante, su voz baja. Eso no es todo, Cassandra. Has estado pagando las primas de su seguro de salud durante los últimos 6 meses y la reparación del tejado de su casa la primavera pasada. Eso también fue tu dinero. No te contaron lo de la venta del condominio porque querían que siguieras cubriéndolos. Me quedé allí, aturdida, mi mente acelerada. Les había estado enviando dinero todos los meses, pensando que lo necesitaban para subsistir. Seguro de salud, reparaciones. Pensaba que estaba ayudando a mis padres a mantenerse a flote. Pero habían tenido $100.000 y eligieron jugárselos en lugar de decirme la verdad. Me dejaron sacrificar mi propia seguridad financiera mientras ocultaban su error. Y me dejaron cargar con mi hermana también, sabiendo que podrían haber intervenido. Me sentí mal, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todos esos años siendo la fiable, la que nunca decía que no, y esto es lo que habían estado haciendo a mis espaldas. Miré a la tía Cynthia, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella suspiró, sus hombros cayendo. No supe toda la historia hasta hace poco, dijo. Me enteré cuando tu padre me pidió que guardara silencio al respecto. Pero después de lo que pasó en la fiesta, no pude quedarme callada más tiempo. La ira comenzó a burbujear, caliente y aguda. Mis padres no solo habían favorecido a mi hermana. Me habían mentido, me habían utilizado y me habían dejado pensar que era mi trabajo mantener unida a la familia. Y mi hermana, era igual de mala, exigiendo más sin preguntar nunca de dónde venía el dinero. Me levanté, caminando por la habitación, mis manos temblando. Me han engañado, dije, más para mí misma que para la tía Cynthia. Todos ellos. Ella asintió, su rostro sombrío. Lo siento, Cassandra. Pensé que merecía saberlo. Merecía saberlo. Merecía mucho más que eso. Merecía una familia que no me tratara como un felpudo. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Abrí la aplicación bancaria y cancelé todos los pagos recurrentes que había configurado, el alquiler de mi hermana, las facturas de su tarjeta de crédito, el seguro de mis padres, el contratista para las reparaciones de su casa. Todo cancelado. Luego envié un mensaje de texto grupal a mi hermana, mi padre y mi madre. He terminado de pagar por cualquiera de vosotros. Estáis por vuestra cuenta. Mi teléfono se iluminó casi al instante. Un mensaje de mi hermana, Cassandra, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto. Arréglalo ahora. Miré las palabras, su desesperación prácticamente saltando de la pantalla. Arréglalo. Todavía pensaba que podía chasquear los dedos y yo saltaría. No respondí. Apagué mi teléfono y miré a la tía Cynthia. Se acabó, dije. Y por primera vez, lo decía en serio. No solo la fiesta, no solo el dinero. Había terminado con todos ellos. La tía Cynthia no intentó detenerme ni calmarme. Solo asintió, como si lo entendiera. Eres más fuerte de lo que ellos creen, dijo. No me sentía fuerte. Me sentía traicionada, en carne viva, como si alguien hubiera abierto una herida que no sabía que tenía.
Pero también sentí algo más, una chispa de resolución. Había pasado años tratando de mantener feliz a mi familia, pero me habían estado engañando todo el tiempo. No más. Mientras conducía a casa, mi mente seguía dando vueltas a esos $100.000. Mis padres podrían haber ayudado a mi hermana. Podrían haber aliviado la carga sobre mí. En cambio, eligieron ocultarlo, dejarme cargar con el peso mientras ellos perseguían una mala apuesta. Y mi hermana, era cómplice, feliz de recibir sin hacer preguntas. No solo estaba enfadada, estaba harta de ser su red de seguridad. Lo que sucedió a continuación les mostraría exactamente lo que eso significaba. Un mes después de que envié ese mensaje de texto diciéndole a mi hermana y a mis padres que estaban por su cuenta, las repercusiones comenzaron a afectarlos duramente. Había cortado todos los pagos, el alquiler de mi hermana, las facturas de su tarjeta de crédito, el seguro de salud de mis padres, las reparaciones de su casa. Por primera vez, no estaba rescatando a nadie, y verlos enfrentar las consecuencias se sintió como tomar una bocanada de aire fresco después de años de contener la respiración. A mi hermana y su marido les llegó la factura impagada de $10.000 del rancho por la fiesta del festival de otoño. Pensaron que podrían salirse con la suya con encanto, pero el organizador del evento no estaba para juegos. Cuando no pudieron pagar, el organizador amenazó con demandarlos. Me enteré por un primo de que empezaron a vender sus cosas lujosas, los bolsos de diseñador de ella, los palos de golf de él, incluso los muebles a medida de su apartamento en el centro de Boise. A finales de mes, se habían mudado de su elegante lugar digno de Instagram a un estrecho apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. No era el tipo de dirección sobre la que mi hermana publicaría jamás. Sin embargo, no se lo tomó con resignación. Consiguió un trabajo en una cafetería del centro, calentando leche y cobrando pedidos por el salario mínimo. Pero ni siquiera eso pudo humillarla. Se presentaba a trabajar con su último par de gafas de sol de diseñador, actuando como si todavía estuviera viviendo la gran vida. Su Instagram era una clase magistral de negación, fotos con filtro de sus pausas para el café con leyendas sin sentido sobre nuevos comienzos y vibras de esfuerzo. Seguía buscando me gusta, seguía fingiendo que era alguien, incluso mientras su mundo se desmoronaba. Revisé sus publicaciones una noche, no por lástima, sino por curiosidad. Era casi triste, pero no podía sentir pena por ella. Había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con ellas. Su marido no lo manejó mejor. Era un vendedor de coches que dependía de la marca de mi hermana para mantener las apariencias. Sin mi dinero sosteniéndolos, su encanto comenzó a desgastarse. Me enteré por el tío Edward de que las cosas se pusieron feas entre ellos, discusiones por dinero, noches hasta tarde en el bar, lo de siempre. A las 6 semanas, él se había mudado, quedándose en casa de un amigo mientras mi hermana se quedaba sola en su nuevo apartamento. No estaban oficialmente divorciados, pero todos podían ver las grietas. Él dejó de aparecer en las llamadas familiares y ella dejó de mencionarlo en línea. Fue el tipo de ruptura silenciosa de la que nadie habla, pero que todos notan. A mis padres no les iba mucho mejor. Sin los $100.000 que habían perdido en malas inversiones, y sin mí cubriendo su seguro o las reparaciones de la casa, estaban en apuros. Mi padre vendió su camioneta, de la que se había jactado durante años, para cubrir sus facturas. Mi madre empezó a recortar cupones, algo que no había hecho desde que yo era niña. A veces me llamaban, dejando mensajes de voz que no respondía. Cassandra, dejemos esto atrás, dijo mi padre en uno. Su voz era tensa. La fiesta fue un malentendido. Somos familia. Los mensajes de mi madre eran más suaves, casi suplicantes. No queríamos molestarte, cariño, ¿no podemos hablar? No respondí. Ya había escuchado suficientes de sus excusas a lo largo de los años, y ya no me las creía. No me regodeaba, pero no mentiré. Se sintió bien verlos enfrentar la realidad. Durante años, yo había sido la que hacía sacrificios, estirando mi presupuesto para mantenerlos cómodos, mientras ellos me trataban como algo secundario. Ahora, estaban aprendiendo lo que significaba valerse por sí mismos. Mi hermana, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora servía café a extraños. Su marido dormía en un sofá. Mis padres vendían su orgullo para pagar sus facturas. No era venganza. Eran solo consecuencias. Mantuve mi distancia,
centrándome en mi propia vida por una vez. Empecé a volver a poner dinero en mis ahorros, algo que no había hecho en años. Incluso reservé un viaje de fin de semana a Seattle solo porque podía. No era mucho, pero se sentía como libertad. El tío Edward me llamó una noche, su voz ronca pero cálida. «Hiciste lo correcto, niña», dijo. Necesitaban una llamada de atención. Sonreí, agradecida por su apoyo. Pero no necesitaba que nadie me dijera que tenía razón. Lo sabía. Sin embargo, mi hermana no había terminado de intentarlo. Me envió un texto tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. «Cassandra, no puedo creer que me estés haciendo esto», decía uno. «Estoy trabajando ahora, vale, ¿puedes ayudarme con el alquiler una vez más?». Otro llegó un día después. «Estás destrozando a esta familia». ¿Destrozándola? Eso era gracioso viniendo de ella. No respondí. Había dicho todo lo que necesitaba en ese único mensaje: «Estáis por vuestra cuenta». Ella ya no era mi responsabilidad. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Mi padre envió un largo mensaje sobre cómo estaban luchando y cómo les estaba dando la espalda a la familia. Los mensajes de mi madre estaban llenos de chantajes emocionales, hablando de lo estresados que estaban, de cómo no sabían cómo llegar a fin de mes. Los leí, pero no sentí el viejo impulso de arreglar las cosas. Habían tomado sus decisiones, al igual que mi hermana. Si querían seguir viviendo en la negación, era cosa suya. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Todos se habían apoyado en mí durante tanto tiempo que se olvidaron de cómo mantenerse en pie. 3 meses después de cortar todo apoyo financiero, mis padres se presentaron en mi apartamento en Boise sin avisar. Abrí la puerta para encontrar a mi padre y a mi madre allí de pie, pareciendo más pequeños de alguna manera, como si el peso de sus decisiones finalmente los hubiera alcanzado. No había hablado con ellos desde la ruptura, no había respondido a sus mensajes de texto ni a sus llamadas. Me hice a un lado para dejarlos entrar, no porque quisiera, sino porque sabía que esta conversación iba a llegar. Simplemente no esperaba que se sintiera tan definitiva. Mi padre se sentó en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas, evitando mi mirada. Mi madre se sentó a su lado, con el rostro contraído por la preocupación. «Cassandra», empezó, su voz suave como si intentara calmar a una niña. «Lamentamos cómo salieron las cosas. Nunca quisimos que te sintieras herida». Me paré frente a ellos, con los brazos cruzados, esperando la trampa. Siempre había una trampa con ellos. Mi padre se aclaró la garganta. «Solo queríamos mantener la paz», dijo. «Ya sabes cómo es tu hermana. Siempre ha necesitado un poco de ayuda extra. Pensamos que lo entendías». ¿Que lo entendía? Sentí una chispa de ira encenderse en mi pecho. Pensaban que yo entendía ser utilizada, ser engañada, ser la que siempre tenía que dar. «¿Quieres decir que queríais que siguiera pagando su vida?», dije, mi voz firme pero aguda. «¿Y la vuestra, mientras me ocultabais $100.000? Mientras me dejabais pensar que necesitabais mi ayuda». Mi madre se estremeció, pero el rostro de mi padre se endureció. «Cassandra, eso no es justo», dijo. «Cometimos un error con esa inversión. No queríamos cargarte con ello». «¿Cargarme?». Me reí, pero no había humor en ello. «Me dejasteis vaciar mis ahorros durante años. Me dejasteis cubrir su alquiler, su ropa, su coche. Me dejasteis pagar vuestro seguro, vuestras reparaciones, todo mientras teníais ese dinero y no decíais nada. Eso no es un error, papá. Eso es egoísmo». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero yo no había terminado. «La elegisteis a ella por encima de mí cada vez. Elegisteis vuestra propia comodidad por encima de mí. Y esperáis que simplemente perdone y olvide». Mi padre se levantó, su voz elevándose. «Somos tus padres, Cassandra. Te criamos. Te dimos todo. No puedes hablarnos así». No retrocedí. «Me criasteis para ser responsable», dije. Y lo fui. Cuidé de todos vosotros. Pero he terminado de ser vuestra red de seguridad. He terminado de ser la que arregla todo mientras me dais por sentada. Mi madre extendió la mano,
su voz suplicante. Cassandra, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto. Negué con la cabeza. No, mamá. Se acabó. Ya no soy vuestro banco y no soy vuestra hija si eso es todo lo que soy para vosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Mi padre me miró fijamente, con la mandíbula apretada, como si no pudiera creer que lo hubiera dicho. Mi madre se cubrió la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Ya no sentía culpa. Me sentía libre, como si finalmente me hubiera quitado un peso que había estado cargando durante años. Necesitáis iros, dije, mi voz tranquila pero firme. No discutieron. Salieron y cerré la puerta detrás de ellos, sabiendo que quizás nunca volvería a abrírsela. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. Casi lo borré sin leerlo, pero la curiosidad me pudo. Cassandra, decía, sé que metí la pata. No debería haberte dado por sentada, pero no entiendes la presión a la que estoy sometida. Todos esperan que sea perfecta en línea. Necesitaba tu ayuda para mantenerme a flote, ¿podemos hablar? Incluso en su disculpa, no pudo evitar poner excusas, culpando a su marca y a sus seguidores. Era la misma vieja historia. Todo siempre se trataba de ella. Miré el mensaje, mis dedos flotando sobre el teclado. Por un momento, pensé en ignorarlo, en dejarla cocerse en su propio jugo, pero quería que lo escuchara, que supiera exactamente cuál era mi postura. Respondí, no es mi trabajo cargarte, Jill. ¿Nunca lo fue? Pulsé enviar y apagué mi teléfono. Sus palabras ya no me afectaban. No era su salvavidas, su cajero automático, ni su plan de respaldo. Se acabó. A la mañana siguiente, recibí una llamada del tío Edward. Su voz era ronca, pero había una calidez en ella que no había oído en mucho tiempo. Cassandra, escuché lo que pasó con tus padres, dijo. Estoy orgulloso de ti, niña. Te mantuviste firme. No mucha gente tendría las agallas para hacer eso. Sonreí, una sonrisa real, del tipo que no había sentido en meses. Gracias, tío Edward, dije. Simplemente no podía seguir así. Él se rió entre dientes. Bien. Eres mejor de lo que ellos merecen. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que no todos en mi familia me veían como un medio para un fin. La abuela había tenido razón en la fiesta. Alguien necesitaba decirlo. La tía Cynthia había tenido razón al decirme la verdad, y el tío Edward tenía razón al estar orgulloso. Había pasado años tratando de mantener unida a mi familia, pero ahora me estaba eligiendo a mí misma. No fue fácil, pero fue necesario. Y mientras colgaba el teléfono, supe que la parte más difícil aún estaba por venir, descubrir que vendría después, en mis propios términos. 6 meses después de decirles a mis padres y a mi hermana que habíamos terminado, mi vida se sintió como si finalmente me perteneciera. Había pasado tanto tiempo cargando con su peso que había olvidado cómo era simplemente ser yo, una contadora pública en Boise, Idaho, que no le debía nada a nadie. Me dediqué a mi trabajo, aceptando nuevos clientes e incluso iniciando un proyecto paralelo para ayudar a pequeñas empresas con sus impuestos. Por primera vez en años, estaba ahorrando dinero para mí, no para los sueños de otra persona. Compré un nuevo escritorio para mi apartamento, me inscribí en una clase de cocina y empecé a correr por las mañanas. No era glamuroso, pero era mío, y eso era suficiente. Mi hermana seguía trabajando en esa cafetería del centro. Por lo que escuché a través de los primos, no había cambiado mucho. Se presentaba a sus turnos con atuendos caros que ya no podía permitirse, todavía tratando de interpretar el papel de una influencer. Sus publicaciones en Instagram eran menos frecuentes, ahora en su mayoría fotos recicladas con leyendas sobre resiliencia y autenticidad, pero podía ver que se aferraba a la imagen que había construido. Incluso mientras se desmoronaba, no se había puesto en contacto desde ese último mensaje de texto, y yo tampoco. No necesitaba su aprobación ni sus disculpas. Ya había superado eso. Su marido, Daniel, se había ido hacía mucho tiempo. Se había marchado de Boise unos meses atrás, aceptando un trabajo en un concesionario de coches en Spokane. Nadie en la familia había sabido de él desde entonces, ni siquiera mi hermana.
Su separación no fue una sorpresa, pero aún así era extraño pensar en ella sola en ese pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No le deseaba ningún mal, pero no iba a arreglarle la vida. Tendría que resolverlo por su cuenta. Mis padres también estaban luchando. Sin mi apoyo, habían tenido que apretarse el cinturón. Mi padre consiguió un trabajo a tiempo parcial conduciendo para un servicio de reparto y mi madre empezó a vender artesanías caseras en línea. Ya no me llamaban y me enteré por la tía Cintia de que habían dejado de ir a las reuniones familiares. Eran demasiado orgullosos para admitir que se habían equivocado, demasiado tercos para contactarme sin esperar que yo cediera. No sentía pena por ellos. Habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, mi teléfono sonó con un mensaje de la abuela. Cassandra, decía, hiciste lo que nadie más pudo. Estoy orgullosa de ti. Miré las palabras, un nudo en la garganta. La abuela no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, tenía peso. Su mensaje se sintió como un asentimiento silencioso, un recordatorio de que no estaba sola en ver la verdad. Respondí con un simple gracias, abuela, y dejé mi teléfono, una pequeña sonrisa en mi rostro. El tío Edward y la tía Cynthia también me habían apoyado, contactándome de vez en cuando, pero las palabras de la abuela me llegaron de manera diferente. Se sintieron como un cierre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección más grande no era sobre dinero o drama familiar. Era sobre defenderme a mí misma. Cuando la familia te da por sentado, establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Había pasado años pensando que tenía que mantener a todos felices, que decir que no me convertiría en la mala de la película. Pero decir que no me salvó. Me devolvió mi vida, mis decisiones, mi paz. Ya no estaba enfadada. Estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido, de la fuerza que no sabía que tenía. A todos los que han escuchado mi historia, gracias por acompañarme hasta el final. Significa mucho para mí compartir esto y saber que estáis ahí, identificándoos con el desorden de la familia y el poder de elegirse a uno mismo. Si esto resonó contigo, por favor, pulsa ese botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Nos dedicamos a historias reales y lecciones reales, y me encantaría tenerte para la próxima. Gracias, de verdad, por estar aquí.